Bueno, antes que nada, muy buenas noches, muy buenas tardes. Gracias por sumarse, por conectarse a este encuentro, que de alguna manera lo que nos convoca hoy es este concepto que denominamos la identidad sonora en el tango, ¿sí? En encuentros anteriores, en donde hemos analizado y hemos expuesto algunos de los arreglos inéditos que Astor Piazzolla escribe para la orquesta de Troilo, se planteó este concepto de identidad sonora como la superposición de distintas capas. Pero bueno, cada una de estas capas tenía que ver con sucesos o elementos vinculados con lo sonoro, ¿sí? La melodía, el arreglador, el director e incluso la técnica de la grabación, los micrófonos y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero hoy para hablar de asuntos un poco más misteriosos, más en el claroscuro, más subconscientes, podríamos decir. Tenemos un doctor en psicología, un practicante de psicoanálisis que además es docente y es amigo de la casa. Quiero dar la bienvenida a Sebastián Salmón, para quien pido un fuerte aplauso virtual. Lo escucho desde acá. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Ariel. Bueno, gracias por la presentación. Es para mí una alegría enorme compartir este espacio con vos y con la gente que te sigue, con músicos, músicas e interesados en general, en un tema que es súper interesante porque me parece que planteas algunas cuestiones que a mí me exceden a propósito de la música, pero traes en el propio título de la conversación y me parece que ya nos metemos de lleno en eso, ¿te parece? Démosle nomás. Vamos hacia adelante. Traes algo, como decía, muy, muy interesante, muy propio de pensar las relaciones de los seres hablantes con el arte, con la cultura, con este arte tan particular como el tango, ¿no? Que nos atraviesa con sus letras, con sus músicas, pensaba con sus silbidos. Eh, y como decía, hay cuestiones también que me exceden que tienen que ver con la propia composición del tango, en tanto que yo no soy músico. Pero hay un tema que me parece sí relevante y que creo que podemos empezar a conversar con vos y con quienes están también escuchándonos, que es el tema de la identidad, que es un tema sumamente relevante. Yo creo que para todos los campos que hacen a la dimensión de tratar de entender, de explicar, de saber, de y de pensar al ser hablante, ¿no? La identidad es un concepto, una idea, que uno la puede hallar en preguntas filosóficas, en preguntas sociológicas, en preguntas vinculadas al arte, desde ya, identidad sonora del tango, decir, una fuerte, eh, con una intensidad potente, y también desde el campo que a mí me toca, que es pensar la identidad desde el psicoanálisis. Ahora bien, yo voy a traer de alguna manera como cierto contrapunto a la idea de identidad, Ari, porque el psicoanálisis, si bien recibe del acervo social algunos términos, como puede ser identidad, como puede ser subconsciente, que nosotros a veces no preferimos la nominación conciencia, preconsciente o inconsciente, como puede ser ataque de pánico, es decir, todos conceptos e ideas, ¿no? Que tiene que ver con los usos cotidianos del habla de la lengua popular. Y la idea de identidad es una idea fuerte en el habla cotidiano de la lengua popular, del acervo popular. Acervo el que Freud, ¿no? Padre del psicoanálisis, ¿no? Maestro vienés que inventa el psicoanálisis alrededor de 1895, disciplina, para decirlo de alguna manera, que sigue vigente hasta hoy. Ojo, sepan ustedes, Ari, y quienes nos están escuchando, que el psicoanálisis sigue vigente hasta el día de hoy, pero mucho más en la tierra del tango. No es en todo el mundo. Vamos a tratar de pensar que nexos nos unen, ¿no? En el tango y en la disponibilidad de la sensibilidad de estos lados del mundo, del sur del mundo, en relación con la palabra y particularmente con el psicoanálisis. Pero tenemos eso en común, esa disponibilidad y esa afinidad que no sucede en todo el mundo. En el mundo se vienen usando otras técnicas mucho más ligadas más que a la poesía, al pensamiento, más que a la palabra, al algoritmo, a la cifra, al dato, más que a la pregunta, que yo creo que en el tango eso me van a saber decir ustedes mejor, pero está muy presente, la pregunta por el amor, por una cantidad de cosas que ahora vamos a ver.
está mucho más ligado, ¿no? En este lado del mundo, el lugar de la pregunta, que en otros lados donde quizás se necesiten algunas otras certezas o coach o cuestiones así. Pero quiero decir, entonces, volviendo al punto, que la identidad es un término súper presente en el habla cotidiana y muy válido. Porque, ¿qué decimos nosotros por aquí? La identidad de Argentina, y ya rápidamente, ¿no? Por ahí nos acompaña gente de otros lugares, pero bueno, la identidad del lugar donde sean, y uno rápidamente se puede armar, quizás a veces de manera un poco estereotipada, pero una cantidad de características que hacen al ser nacional, ¿no? La idea de ser e identidad están íntimamente enlazadas. Uno dice la identidad boquense del Club Boca Juniors, del que, ¿no? Al que le profesamos nuestro amor, y uno dice, bueno, el hincha boquense tiene una cantidad de características, Boca Juniors, el Club Atlético, ¿no? Boca Juniors es un club de fútbol de la Ribera, de acá de la ciudad de Buenos Aires, donde estamos en este momento. Yo estoy particularmente en el barrio de Caballito, ¿no? La identidad boquense, una cantidad de características que uno no se puede imaginar. Entonces es un término que tiene una eficacia social. Uno dice identidad y ya se puede imaginar, ¿no? Algunos elementos que componen esa identidad. Identidad argentina, identidad boquense, identidad de X. Ahora, para nosotros, practicantes del psicoanálisis, que recibimos hablantes que portan ese discurso social, con el cual también se nombran, se expresan, la cuestión de la identidad es un problema. Y les quiero contar por qué es un problema y a ver si en ese problema encontramos alguna interpelación al término. Porque para nosotros la identidad es una manera que traen los hablantes de nombrarse así, pero que termina como cerrando el modo en el que se perciben. Quiero decir, cuando alguien dice yo soy, está pensándose desde un lugar de mismidad, de interioridad, de sí mismo, de cierta completud respecto de cómo se ve, de cierta homogeneidad de acuerdo a cómo se percibe, de cierta uniformidad. Si bien podemos pensar que en general la identidad y mucho más la expresión yo soy tiene que ver con una afirmación en un lugar de cierta certeza. Y a nosotros, los psicoanalistas, esas certezas me parece nos interesa poner en cuestión, porque muchas veces a la palabra, ¿no? A las palabras yo soy le sigue alguna cosa no tan interesante para aquel que la aporta. Yo soy, me acuerdo, un paciente, yo soy depresivo. Entonces ya tenemos ligado la idea de la identidad que se expresa por la frase yo soy asociada a una característica que lo compone así, ¿no? ¿no? Que cierra sobre sí un rasgo como totalizador. Él se ve así y así se relaciona con sus amores, así se relaciona con su trabajo, así se relaciona con la vida social. Entonces, y a este punto quería llegar, Ari, a nosotros los psicoanalistas, mejor que hablar de identidad, pero insisto, no porque desconozcamos el poder y la potencia social que tiene o porque querramos impugnar el modo en que los hablantes se ven a sí mismos, pero sí nos interesa cambiarla por otro término, que no es solo un cambio de palabras, sino que implica otro tipo de reflexiones, que es el término de identificación. Porque mejor que pensar a alguien en términos identitarios, en términos ligados al verbo ser, en términos de composición sobre sí, de esa totalidad de rasgos que componen como esa cerrazón de la identidad, nos interesa pensarlo más bien en fragmentos. Entonces no es lo mismo decir yo soy depresivo que yo tengo ciertos rasgos depresivos. Ya se pierde cierta consistencia de la expresión. Entonces, en ese punto, Ari, en el uso práctico de la cotidianeidad, del trabajo en el consultorio, estamos atentos en general a escuchar que cuando alguien dice yo soy, se está sirviendo de la palabra identidad para pensarse, pero que tiene un efecto de cerradura, tiene un efecto de caja. Y a nosotros nos interesa de alguna manera abrir esa caja para pensar de qué está compuesto ¿no? El hablante que viene. Y la idea de identificaciones son rasgos, son parcialidades, ¿no? La idea de identificaciones tiene que ver con segmentos. Entonces ya hay un primer contrapunto, me parece, cuando hablamos de identidad sonora del tango, que es un término potente y que hay que conservar. ¿eh? Yo simplemente estoy poniéndole un contrapunto para pensar a ver si nos abre alguna dimensión novedosa. Me parece que en ese punto en el que nosotros nos vemos a alguien que es... Freud tenía esta frase hermosa, Ari, decía que desde que amanece el psicoanálisis en el mundo, ¿no? De las ideas y de la cura y de los padecimientos, de la cura de los padecimientos, el yo ya no es más dueño de su casa.
¿no? El yo pierde un poco la autoridad sobre su casa. Sobre su casa quiere decir sobre, ¿no? Sobre su ser, sobre su pensar, sobre la idea de ser. ¿Por qué? Porque aparece el inconsciente. Entonces aparecen otras maneras de pensar al ser humano que no es como una unidad. La idea de identidad se sirve de la idea de unidad. La idea de inconsciente nos trae una complejización del modo de concebir al ser hablante, para el cual la idea de identificaciones resulta ser más potente, porque la idea de identificaciones, y creo que en eso el tango tiene mucho para decir, y creo que en un rato vamos a hablar, también une los rasgos que portamos todos con también aquellos que nos han heredado ciertos rasgos. Uno se identifica con ciertos familiares, con determinados rasgos de la cultura, con determinados rasgos de determinadas personas, con determinados, ¿no? Uno se identifica, incorpora para sí, a veces consciente o a veces inconscientemente, determinados rasgos. Pero nos parecemos desde el psicoanálisis más a un conjunto de rasgos desprolijos, pero unidos entre sí, que a la unidad que una identidad trae como presentación. Espero haber sido claro. Igualmente vayamos conversando, Ari, y me podés ir puntuando y en todo caso volvemos a decir. Sí, buenísimo. Me encanta la idea de que no es una unidad cristalizada, sino como varios rasgos que de alguna manera se superponen y que se combinan, ¿no? Y después, por otro lado, me hiciste acordar con lo que decís de identificación que Osvaldo Berlingeri, muchos de los que están acá lo deben conocer y admirar porque tengo colegas pianistas acá en la sala. Tiene un disco que se llama Identificación, del año 1969, si no me equivoco, ¿sí? Un disco instrumental con su orquesta, que también le imprime rasgos estéticos muy particulares, ¿no? Él era uno de los Ah, pianistas mira. de Troilo que se hacía notar en la orquesta, ¿no? Y bueno, en ese disco él un poco desarrolla cuestiones de la estética como muy, muy marcadas. Y otra cosa ¿qué pasaría si te cae un paciente y dice, no, yo soy muy tanguero, ¿no? O sea que, Sí. Bueno, ¿cómo sería la reacción en un potencial paciente? Que aunque muchos no lo digan, se presentan igualmente así. Después veremos por qué. Eh, ¿Qué le diríamos? ¿Qué querés decir con tanguero? Entonces ya estamos desarmando una presentación, ¿no? Ya estamos desarmando una autopercepción. Porque pensemos también que en la práctica que me toca a mí, muchas veces esa autopercepción, eso, restringe, ¿no? Pone al que la porta en un lugar necesario, porque necesita nombrarse de alguna manera, pero muchas veces el nombre que porta para precisamente ordenar el mundo desde esa percepción termina siendo un poco nocivo. Entonces, alguien que dice yo soy tanguero, ¿por qué? Y porque canto como nadie. Bueno, ya es una cosa. Yo soy tanguero porque en verdad vivo en la nostalgia, supongamos, para poner en algún rasgo que se suele decir en el sentido común, habría que ver si siempre es así, en el tango, ¿no? Yo soy tanguero porque vivo un poco en el pasado. Pero ya, ¿no? Ya, ¿no? Es, de alguna manera, nuestra intervención, tratar de horadar, eso que dijiste, esa palabra me parece muy importante, Ari, la de cristalizar. Si bien la identidad no necesariamente está cristalizada, tiende a cristalizarse. En cambio, las identificaciones nos dan una suerte de holgura, ¿no? De cuestiones de pasaje, nos permiten mirar las cosas como transitorias. Alguien se identificó con algún rasgo tanguero eventualmente y puede adquirir un rasgo rockero, ¿no? Puede fusionarse, ¿no? Con otros rasgos, puede identificarse con otras melodías. Entonces, la identidad, eso, tiende a cristalizarse y aquel que se nombra así o allá tiende a pensarse de esa cristalización. Y a nosotros, psicoanalistas, nos interesa el movimiento, nos interesa el devenir, nos interesa horadar esas cristalizaciones. es interesante porque vos también en algún momento hablaste de identificarse con la historia, ¿no? Y en este caso, si lo llevamos al campo de la música y del tango, podríamos hablar de Sí, la historia del tango. Y yo me identifico con el sonido de esta orquesta y, digamos, despegado un poco de la idea del tango en sí mismo, uno se identifica con cuestiones que tienen que ver con la tradición, ¿no? De alguna sí, manera. claro. Y mi pregunta es, Sí. ¿cómo, qué pasa con la originalidad en ese punto, ¿no? ¿Qué ocurre?
con cómo continuar con la tradición y al mismo tiempo uno ser uno mismo sin ser un estereotipo que vive un siglo atrás. Y mira, creo que es una pregunta tan relevante que toca cuestiones del arte y la cultura y cuestiones del psicoanálisis, porque también se juegan las tradiciones familiares, pongámosle, los mandatos, las repeticiones a veces conscientes o inconscientes de los pacientes, y la originalidad es una gran pregunta. Hay un autor que me ayudó a pensar esta idea, que es diferenciar tradición de herencia. Eh, el autor es Jacques Alain Miller, es un psicoanalista relativamente contemporáneo, es muy conocido, tiene toda una carga política muy importante para lo que es el campo del psicoanálisis en nuestra lengua y en la lengua francesa. Pero bueno, no para entrar en ese detalle, sí para decir que con él pude pensar algo interesante en este punto, que la idea de tradición, ¿no? A veces cuando digo tradición me escucho diciendo traición, que no es lo mismo. La idea de tradición es repetir de alguna manera lo que se heredó, ¿no? Yo decía que tiene un contrapunto ahí con la idea de herencia, ¿no? La idea de tradición es repetir ceremonialmente lo que se heredó, es reproducir, quizás sin originalidad, aquello que se recibió, una suerte eh, ¿no? De copy-paste, ¿no? De copiar y pegar en un nuevo tiempo aquello que formó parte de lo pretérito, lo pasado. En cambio, la idea de herencia, y mejor aún la idea de legado, que es justo la que yo estuve trabajando en la tesis de doctorado, implica recibir una herencia pero transformarla. Implica recibir una herencia pero no repetirla tal como lo hacen las tradiciones, sino apropiarnos de esa herencia, esa frase tan conocida, uno hereda aquello que se apropia para, ¿no? para transformarlo y darle un curso distinto. Me parece que la originalidad quizás no está necesariamente, porque no sé si todos podemos alcanzar eso, por lo menos en el psicoanálisis estoy seguro que puedo decir que no, por ahí no es decir algo nuevo, ¿no? Sino es decir algo que toma elementos del pasado para decirlo de manera distinta. No es decir lo nuevo de manera radical, sino es decir algo que no es sin la historia, que no necesariamente se sirve de la tradición para repetirla tal cual, pero que puede puntuar una diferencia. De hecho, hay una pensadora, Diana Sperlinari, que tiene un libro que se llama Dif Herencia, poniéndole una H y jugando un poco con las palabras, haciendo de la herencia, fíjate vos, un lugar de la diferencia. Entonces, heredar también es diferir, heredar también es salirse de la tradición, heredar y ser original, quizá, insisto, no es eh, descubrir lo novedoso. No sé cuántas cosas nuevas se pueden descubrir en el mundo. En el psicoanálisis está Freud, Lacan y gente súper erudita y sumamente inteligente, pero son los grandes pensadores, los inventores de discursividad. Alguien dirá los maestros de la sospecha, junto a Nietzsche, a Marx. Bueno, grandes pensadores. El resto que somos repetidores, si somos repetidores estrictamente, somos tradicionalistas. En cambio, me parece un punto más interesante para el tango, quizás en su legado musical, y para los pacientes en relación incluso a la cultura tanguera o a la cultura familiar que muchas veces traen, es qué lugar quieren ocupar en esa historia de la que forman parte. No es ni desprenderse de la historia, ni ser tal cual la historia indica que deban ser. No hay un destino. Sino es apropiarse de esas marcas para hacer algo distinto. Creo que la originalidad se podría situar en ese borde, en ese punto, donde aquel que inventa no lo hace sin aquello que legó. Está buenísimo y me encanta la idea porque me parece que pone un poco en tensión, ¿no? Esta idea de la tradición y de ser tradicionalistas y al mismo tiempo decir, bueno, cuánto uno se aleja de esa tradición. Y un poco me hace acordar, voy a traer otro autor, que es Walter Benjamin, que él habla de la relación del espacio-tiempo del artista, ¿no? Lo que él define como el aura, ¿no? Que Sí, él le dice que esta relación de espacio-tiempo con el artista, ¿no? Y su recíproca adecuación el uno con el otro generan algo que no se puede reproducir. O sea, si yo, qué sé yo, soy artista claro. visual y hago una copia de la Mona Lisa ahora, bueno, no tiene el mismo efecto, ¿no? O sea, y me parece que hay algo de eso, de estar vinculado con esa tradición familiar, pero también en el tiempo que nos toca a cada uno
transitar, ya seamos artistas o seamos, no sé, doctores o investigadores, ¿no? Creo que ahí hay algo un poco para seguir con lo que vos mencionás. Mira, voy a parafrasear a Lacan, que tiene una frase que es servirse del Padre para ir más allá de él. No importa en ese momento a qué se refiere él, pero por ahí es esta idea, servirse de la tradición, yo digo de las herencias, para ir más allá de ellas. Creo que ahí hay un punto interesante, porque también, esto, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos conversado, cada contexto también facilita, posibilita o también obstaculiza determinadas, ¿no? Así como determinadas sensibilidades. En el campo que a mí me toca, determinadas patologías, determinados sufrimientos, determinadas formas del placer. Y me parece que en el campo de la cultura también hay momentos que, ¿no? Que de acuerdo a cómo se vayan construyendo las formas culturales, ¿no? A mí me gusta decir que el tango es como un artefacto cultural, ¿no? Es una suerte de artefacto, ¿no? En el sentido de que tiene su, ¿no? su forma, una forma porosa, una forma que fue cambiando, pero también pertenece a la cultura desde ya. Pero digo, tiene que ver también con en qué contextos fueron surgiendo, pero me parece que eso es importante, porque también hay algo de la vigencia de los, ¿no? de los artefactos culturales, que el psicoanálisis también lo es, que se corresponde con dialogar con su época, ¿o no? Sí, mira, hay dos cosas que te quería mencionar. Una es la vigencia, ¿no? ¿Qué pasa con la vigencia? Y si hablamos de originalidad, ¿podemos hablar de autenticidad también? Es algo que roza Excelente. ahí, no sé si los sinónimos, pero está como dentro del mismo catálogo de situaciones. Y yo te diría un poco lo que decía respecto a la identidad. Para nosotros, desde el campo del psicoanálisis, tanto la autenticidad como la identidad, como la idea de mismidad, son ilusiones. En verdad, no es que eso no quita que seamos espontáneos, que tengamos rasgos que nos diferencian de los otros, pero hay algo como de esa ilusión de autenticidad que en verdad, por lo que nos conviene a nosotros los analistas también, nos conviene en el sentido de cómo pensamos y cuáles son nuestras intervenciones, ponemos en cuestión. ¿Qué quiero decir? La autenticidad nos conviene pensarla también, en todo caso, ligadas a ciertas historias, a ciertas causas. Entonces ya lo auténtico deja de ser auténtico ¿no? En sí mismo. Pertenece a un contexto, tiene algún, ¿no? algún hilo con alguna herencia. Eh, ahora bien, eh, Algo dinámico, hay, podemos decir. claro, exacto, algo dinámico, parte de un proceso. Ujú. Ahora bien, también hay cortes, también así como te digo esto, ahora pienso, hay cortes en la cultura, hay genios, que por ahí sí uno los debería pensar como la excepción que confirman la regla de lo que estaba diciendo. Es un tema muy importante, muy interesante pensar, ¿no? Porque hace a la creatividad, Ujú. ¿no? Tal cual. Justo el otro día nos preguntábamos con algunos amigos y colegas analistas, es esto, que creo que tiene que ver con este punto, es cómo generamos las condiciones en nosotros para escuchar cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo se hace para escuchar, ¿no? lo que todavía no escuchamos? ¿Cómo se le hace lugar a lo nuevo si todavía no sabemos, ¿no? cómo hacerle, ¿no? cómo hacerle ese lugar? No es que sepamos todo de antemano, por supuesto, pero bueno, es en esa tensión entre lo que sabemos y lo nuevo que nos manejamos en el terreno de la escucha. Quizá la pregunta para ustedes, músicos, músicas, es cómo se generan las condiciones de posibilidad, por ahí no para escuchar lo nuevo, sino para decir lo nuevo. Es la manera musical que ustedes también lo saben decir. Me pregunto. Espectacular, me encantó, me dejó pensando, ¿eh? Eh, es como para que me digas, bueno, cerramos acá la sesión y me voy caminando, ¿sí? Me vuelvo para casa caminando. Me encantó. Bueno, de hecho, hay toda una reflexión en relación a la composición en sí, y, y cuando vos decís escuchar, la idea de que los músicos tenemos imágenes sonoras muchas veces incompletas, también tiene que ver con escuchar a priori esa imagen, ¿sí? Como que un poco se va develando brumosa. Me Sí, encantó, me entiendo. encantó. Y lo otro que vos hablaste de vigencia, ¿sí? Yo te voy a Sí. hacer, te voy a
hacer una pregunta. ¿Qué pasa? No sé, si yo me pongo un chambergo y salgo a la calle y digo, percanta que me amuraste, la gente va a pensar que yo estoy haciendo una joda y que, digamos, eso no corresponde a, como diría Walter Benjamin, a la relación del espacio-tiempo, al aquí y ahora. ¿Sí? Por eso Pero, estaría más bien vinculado con un estereotipo, con la representación de algo que ya pasó. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un tango como Cambalache? Que su vigencia parece mantenerse casi como un maleficio sobre alguna parte de la humanidad, especialmente sobre cierto lugar geográfico. Pero tiene traen detalles. ¿Qué pasa con algunas obras que conservan esa vigencia a pesar de el paso del tiempo? no lo sé, pero te voy a decir que Pichón Rivière tiene un texto hermoso que se llama Discépolo, un cronista de su tiempo. Pichón Rivière era un psicoanalista argentino, fue un maestro del psicoanálisis en la Argentina, es uno de los primeros en trabajar en espacios grupales, en incluir el psicoanálisis en algo que es una tradición argentina, bueno, un legado argentino, que es la inclusión del psicoanálisis en los hospitales públicos, y además era un amante de la cultura. Y en esa, ¿no? En esa relación amorosa que tenía con la cultura, tenía una relación amorosa con la cultura de su tiempo. Y en esa relación amorosa escribió este texto, decía Discépolo, un cronista de su tiempo. Y él hablaba de Armando Discépolo, el dramaturgo, y de Enrique Santos Discépolo, que es aquel que escribió, corregime Ari, Cambalache. Exacto. Y él decía que los cronistas de su tiempo son aquellos que tienen como antenas. Spinetta tiene una frase muy linda a propósito también de los músicos, para poder captar, ¿no?, lo que sucede en su tiempo y darle una forma artística particular. Respecto de Armando, lo decía a partir de las obras de teatro, algunas muy hermosas, como Relojero, estos sainetes que se hacían por entonces, y respecto de Enrique Santos se refería más bien a su poeta. Me parece que la vigencia de determinados autores tiene que ver con que, a ver, lo estoy pensando acá con vos, me parece con que han sabido captar la crónica de su tiempo, que es también la crónica, ¿no?, de algunos temas que pertenecen a todos los tiempos. Creo que es eso lo que los constituye en clásicos. Me parece que la vigencia tiene que ver quizás con cómo han sabido captar cuestiones que hacen a la dimensión humana independientemente de la época en la que estamos, con temas tales como, bueno, el amor, la vida social, como lo es Cambalache, eh, la nostalgia, ¿no?, algunos rasgos que hacen, ¿no?, a esa ilusión de ser nacional. Recuerden que, ¿no?, yo eso lo problematizo, pero que la podemos usar, por supuesto, también. Me parece que son autores, ¿no?, que tienen esa sensibilidad de poder decir en su tiempo aquello que trasciende a esa época y que de alguna manera nos puede nombrar, ¿no?, quizás para siempre, o por lo menos hasta que el hombre deje de ser hombre, o que el humano deje de ser. Muy bueno, muy bueno. Sí, sabes que, bueno, lo dejo así como medio por si alguien lo quiere investigar. Me encantó lo que decís. Me hace acordar algo que toma Agamben de Nietzsche, que él decía Sí, que el contemporáneo, aquel que es, puede decirse el que alguien es contemporáneo, solo aquel que no se deja cegar por las luces del presente, ¿no? O sea, que vive un poco en las sombras. Incluso trae a cuento algo de la neurofísica, de neurofisiología de la visión, ¿no? De esta idea de la visión nocturna, que cuando las luces bajan uno ve en la oscuridad, ¿no? Como algo que tiene que ver con una actividad más bien una situación activa, ¿no? Que se activa esa visión nocturna. Me hace acordar un poco a eso lo que comentaste. sí, porque me parece que estamos en un terreno paradójico con esos autores. Son autores que aún perteneciendo a un contexto anterior siguen siendo contemporáneos, ¿no? Están en el campo de la filosofía, están en el campo del arte, están en el campo del psicoanálisis. Quiero decir, la contemporaneidad no se rige por lo que sucede en la actualidad, sino por aquello que en algún discurso sigue vigente. Y hay cuestiones que son vigentes, ¿no?, como, y esperemos lo sean, que son los grandes problemas y las grandes, ¿no?, y las grandes sales de la vida que tenemos, ¿no? Sí, me parece el amor, el desamor, las relaciones familiares, los amigos, las amigas, ¿no? Y la propia pregunta por la creatividad, que me parece es una pregunta, ¿no?, tan humana como la invención del fuego.
Epa, muy bueno, muy bueno. Mira, hablando del tiempo actual, hay algo que también quería traer a esta charla, tal vez sea un tema para invitarte a otra charla o para hacer otro encuentro, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? En donde, si bien ¿Qué en, más? en cierta época se hablaba del televisor, ¿no? Bueno, eso ya ha quedado completamente obsoleta la pantalla, pues ya la inteligencia artificial es como que refabrica lo real, ¿no? No sé si ustedes lo han probado, pero pídanle a la inteligencia artificial que escriba la letra de un tango. Yo no te digo que es cadícamo, pero bueno, yo no estoy defendiendo la inteligencia artificial, pero ¿qué es lo que pasa ahí con la autenticidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con toda esa Eh, cuestión? es muy importante que lo traigas, me parece, que lo comentes con tu comunidad, porque me parece que es uno, no sé si de las grandes disputas no sé si de las grandes disputas de este tiempo, porque ustedes hacen cosas mucho más hermosas, posiblemente que la inteligencia artificial, pero sí me parece que trae el problema de, bueno, de la relación de los hombres con la técnica, de la relación de los hombres y las mujeres, por supuesto, con, con, con el otro, con la otra. Entiendo que la música también no, se compone solo, pero también se compone con otros y otras. Vos sabés que hace poco, me voy un poco a mi campo, para después volver al terreno de nuestra conversación. En una localidad de la provincia de Buenos Aires salió una inteligencia artificial que le daba de alguna manera soluciones de salud mental a quienes la usaban. Entonces, para nosotros, quienes trabajamos en ese campo, ya sea desde psicoanálisis o desde alguna otra escuela, primero nos pareció una competencia un tanto desleal. No, no tanto, pero digo, es un tema para reflexionar. ¿Las máquinas reemplazarán entonces la palabra del, ¿no? Del ser hablante con otro ser hablante? Yo entiendo que no. Que puede haber un esfuerzo y puede haber una cantidad de satisfacciones inmediatas que algo de eso puede generar, pero entiendo en general que no, y que en todo caso se puede probar, chusmear, como se dice, eh, y luego me parece que siempre el lazo con otro, con otra, va a tener una potencia superadora o más satisfactoria. Pero en el campo de la creatividad, bueno, nos pasa en la universidad, vos sabés que es una pregunta que no sabemos resolver todavía. ¿Qué hacemos con los alumnos que se sirven de la inteligencia artificial para resolver sus parciales? ¿No? A nosotros nos interesa que los alumnos tengan cierta cuota de creatividad, de pensamiento, ¿no? De lo que se pueda, en la distancia que se pueda. Eh, Me parece que es un problema, porque sabes que veo el problema no tanto en que exista la inteligencia artificial, sino en que los hablantes, los alumnos, los potenciales pacientes y quizá los creativos recurran a ella para obtener alguna satisfacción inmediata. Cuando nosotros sabemos que los procesos de estudio para los alumnos, de diálogo para los pacientes y de formación, ¿no?, creativa tienen sus demoras, ¿no?, tienen sus tiempos. Parece que forma parte de todo este dispositivo en el que estamos inmersos epocalmente, en el cual las cuestiones están como muy mensuradas en tiempo y rendimiento. Y más aún, lo que nos dice la inteligencia artificial también está sesgado por ciertas formas de la lengua, que tanto el estudio, incluso la universidad, los psicoanalistas, lo que sucede acá en el consultorio, y me parece que ustedes, músicos y músicas, necesitan poder trabajar ese lenguaje de manera más eh, más independiente, ¿no? Me parece que la inteligencia artificial puede sesgar, puede hacer un uso del lenguaje, ¿no?, o de los saberes demasiado controlado. No dice cualquier cosa la inteligencia artificial. No tan poético, podríamos decir. Porque en la poesía está la chispa de la invención, ¿no? No es así. Yo lo comparto y bueno, y en el tango tenemos mucho de todo eso, ¿no? Incluso yo soy de los que piensan que el elemento poético en el tango es tan pero tan potente que termina generando un efecto estilístico en la música, ¿no? Porque los cantantes y las cantantes adoptan una manera de cantar el tango que es muy particular, que eso después termina Bien. impregnando a la manera de tocar el tango. Muchas veces cuando uno está ensayando alguna cuestión dice, no, no, como si tuviera una letra esto, ¿no? Y esa letra a su vez tiene una poesía, que esa poesía tiene
todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Eh, yo comparto lo que vos decís, esa Me afirmación. parece, es muy interesante lo del estilo. Eh, que si hay alguna forma de autenticidad que antes pusimos en cuestión, creo que hay que pensarla mediante la idea de estilo, Ari. Me parece una idea también para seguir pensando. ¿Qué es el estilo? ¿Cómo se conjugan, ¿no? Esas variedades, variaciones que hacen que alguien diga, cante, escriba, ¿no? Psicoanalice de una manera tan singular como solo él o ella lo puede hacer. Me parece que lo que tiene la inteligencia artificial es una suerte de producción en serie, ¿no? De producción en serie rápida eh, y un poco vacía ¿no? de cierto contenido sensorial, sentimental, conceptual y Humano, angustioso que tenemos, sí, y angustioso también. Pero bueno, es algo con lo que vamos a tener que también convivir. Esperemos que se sepa usar para el bien, ¿no? Pero tampoco podemos negar, no nos pongamos en ese punto tan tradicionalistas, que hay avances tecnológicos que son sumamente favorecedores para una vida mejor. La medicina ha tenido avances maravillosos, pero bueno, en el campo de la creatividad me parece que interpela, sí. totalmente, totalmente. Bueno, Seba, yo sé que sos una persona ocupada y no queremos robarte mucho tiempo, ¿sí? No sé si tenés alguna reflexión final como para que cerremos este encuentro. Sí, sí, sí. Bueno, primero nuevamente agradecerte, mandarle un saludo a tus oyentes, a tus oyentas. No, me parece que estás trayendo temas muy interesantes, me parece que yo pienso eso de todos los profesionales o de las profesionales, o que se interrogan su práctica. Es algo que nosotros tratamos de hacer desde el psicoanálisis. Me parece muy valioso lo que están generando acá, de poder pensar no solo cómo hacer tango, cómo escribir tango, que seguramente lo harán, sino también cómo pensarse ustedes haciéndolo, ¿no? Entonces me parece que es una idea eh, valiosa y que me parece que genera cierto crecimiento en el hacer, así que lo valoro. Espero poder vertido algunas nociones de las que conversamos y hasta la próxima.